Un grupo de niños fue llevado a visitar a un orfebre. Este tenía una teja y dentro de la teja habían varias otras cosas, pero incrustado una porción de metal, oro. Y a medida que él fue poniéndolo al fuego, fue quedando el oro separado, pero él lo volvía a poner una vez y otra vez. Y cuando le preguntaron por qué hacía esto, él le dice: hasta que esté completamente purificado. Y le preguntaron: ¿cómo sabe usted cuando está completamente purificado? Y él respondió y dijo: cuando yo puedo ver mi rostro en el metal. Hoy vamos a hablar sobre ver el rostro del orfebre, pero refiriéndose principalmente cómo nosotros podemos restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas, o cómo Dios puede restaurar su imagen en nuestras vidas. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a este espacio especial de estudio de la Biblia. Estamos avanzando con nuestras lecciones, estamos en la lección número 4. El título de hoy es Ver el rostro del orfebre. Me cuesta pronunciar esta palabra, no la usamos muy seguido. Bienvenido, querido Rolando, Pastor Rolando Chipana, a este espacio. Un saludo a nuestra audiencia, por favor. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos acompañan en este lindo programa. Una alegría de estar nuevamente. De igual forma, le doy la bienvenida al Pastor Juan Carlos Castillo. Bienvenido, Juan Carlos. Y luego del saludo, por favor, guíanos en oración. Muy bien. ¿Cómo están, queridos amigos? Aquellos que nos escuchan, que nos ven en esta oportunidad, pues estaremos disfrutando del estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para aquello. Bondadoso Dios, estamos agradecidos porque una vez más permites que podamos abrir tu palabra y pues en ella ahora pues encontraremos, Señor, cómo nosotros podemos asemejarnos a ti, querido Padre. En el nombre de Jesús oramos para que tú nos acompañes. Amén. Amén. Vamos a 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a tomar unos minutitos para hablar un poquito acerca de la imagen de Dios, ir al inicio y cuál es ahora el desafío para el cristiano en relación a imagen de Dios. Juan Carlos, por favor. Bueno, la imagen de Dios de pronto es la norma para nosotros. Y la palabra de Dios nos menciona en Génesis 1:27 que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Pero tristemente, por causa del pecado, esa imagen se ha desvirtuado. Esa imagen ya no es la misma. Y eso ha hecho que nosotros nos alejemos del Señor. Pero también el Señor tiene un plan, ¿no? Tiene un plan, siempre ha tenido un plan. Y Él pues quiere que nosotros podamos volver a esa misma imagen. Es por eso que la lección nos muestra claramente, y pues aquí en el libro de Romanos 8:29, ¿no? Quiero tal vez leer esa parte importante. 8:29 nos menciona que a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuál es el plan del Señor? Volver a esa imagen. En cierto modo, el cristiano termina siendo una representación de la deidad aquí en la tierra, ¿no? Porque dice: ustedes son la luz del mundo, dice también son espectáculo para el mundo, y dice que a través de las personas o a través de los cristianos, Dios se da a conocer también. Cuán importante es ese desafío, ¿no? Cuán importante es reflejar esa imagen perdida en el ser humano. ¿Cómo se puede hacer eso, Pastor Rolando? Bueno, a través del carácter, porque se supone que como fuimos creados a la imagen de Dios, el ser humano tiene que llegar
a reflejar el carácter de Cristo. Deseado de todas las gentes, dice de la siguiente manera: la misma imagen de Dios debe reproducirse en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Pero hay un asunto aquí también. Vivimos en un gran conflicto, donde la lucha entre el bien y el mal se ve reflejada en la vida del ser humano, y como seres humanos vamos teniendo esa lucha diaria en intentando reflejar el carácter de Dios, pero no es fácil. ¿Y cómo definiríamos el carácter? Así en palabras breves, ¿qué es el carácter? En una de las descripciones leí: el carácter es lo que es uno en la oscuridad, cuando nadie lo mira, cuando uno está solo. ¿Qué más podríamos decir en relación al carácter? Bueno, personalmente pienso que el modelo que nosotros deberíamos seguir tal vez es el de Cristo, ¿no? Porque cuando Cristo vino a este mundo realmente nos mostró que su carácter era de amor, era de bondad. Entonces cuando nosotros estamos en esta batalla, así como el pastor Rolando lo dijo, estamos en medio de una batalla entre el bien y el mal, nosotros deberíamos reflejar el carácter de Cristo, ¿no? Ese carácter que muchas veces no mostramos ante las personas, ¿no? Muchas veces nosotros nos hacemos reales, o sea, mostramos nuestro verdadero carácter, así como lo decían, tal vez cuando estamos solos, tal vez algunos decían en la cancha, ¿no? Ahí se puede ver si uno puede reaccionar rápidamente ante algún juego brusco, pues, pero ahí está el molde, el que nosotros podamos reflejar ese carácter de Cristo, ¿no? El carácter también podríamos decir que es la esencia misma de la persona, que se va a hacer evidente en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos en los que se van a probar digamos, en qué está basada su forma de vida, etcétera, etcétera, y su fe también. Y creo que aquí vamos a ir encontrando elementos que nos van a ayudar a descubrir si esa imagen de Dios está siendo restaurada en nuestras vidas, porque esto es finalmente individual, ¿no? Cada uno va a ir fortaleciendo y restaurando la imagen de Dios en sus vidas. Hay un ejemplo en la Biblia de un patriarca importante, Job, que pasó momentos muy complicados, y aquí hay un elemento interesante, ¿no? Cuando las personas están pasando pruebas, muchas veces las personas dicen: debe haber hecho algo malo, debe haber cometido algún error, por eso está sufriendo, por eso le está yendo mal, por eso está ocurriéndole tal cosa. Debemos cuidar de no comenzar a juzgar a las personas, porque en el caso de Job dice: era varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todos sabemos lo que le sucedió a Job. Pero ¿qué podemos decir en Job en relación al carácter y a la semejanza divina que él comenzó a dar evidencia? Aunque él tuvo sus momentos también en que se objetó, quería preguntarle al Señor qué está pasando, pero al final él dice, ¿no?, que es un proceso que él está viviendo. En realidad, cuando nosotros leemos la historia de Job, el capítulo 23, verso 1 al 10, ahí en esos textos bíblicos encontramos dos cosas. Primero, pareciera que Job le reclama al Señor, tal vez le dice: ¿por qué estoy pasando todas estas cosas, todas estas aflicciones? Hasta en algún momento él lo hace como pregunta, ¿no? Pero en el verso 10, él termina diciendo: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Job prácticamente acá? Job había llegado a entender que las dificultades, que el pasar por el fuego refinador, el perder a su familia, el perder económicamente, el enfermarse, y todo tal vez lo que a nosotros nos pasa, él entendió que había una sola manera de poder sobresalir ante estas dificultades. Era teniendo fe en aquel
que pues vino para salvarnos en aquel que nos había creado, ¿no? Entonces eso es algo interesante. Además que Job no solamente vio el presente, sino también vio el futuro, y de pronto también la lección nos habla de aquello cuando nosotros también como hijos de Dios vamos a pasar por aquello que es el tiempo de angustia en el tiempo del fin. Rolando, ¿cómo Job podría ser un ejemplo para nosotros como cristianos, ¿no? Enfrentando las pruebas? Simplemente su vida lo refleja. Cuando las cosas no estaban yendo bien, cualquier ser humano podría tirar la toalla, es decir, abandonar, dejar su fe. Sin embargo, me llama mucho la atención en la vida de Job. Él podía encontrar en Dios su salida, es decir, tenía una confianza plena en el Señor. Él podía desistir, porque imagínese terribles pruebas que pasó, perdiendo su familia, perdiendo bienes y encima tener la enfermedad. Cualquier ser humano ante las circunstancias como estas claudicaría, dejaría, ¿no? Es difícil. Sin embargo, es lo que Dios utiliza para refinar como al oro, ¿no? Todas esas pruebas Dios lo utiliza para poder edificar la vida del ser humano. Después de la pausa vamos a ver cómo Jesús también está muy interesado en la edificación de nuestro carácter y cómo a través de las parábolas Él nos está diciendo cuán importante es que nosotros trabajemos en esta área. Ya retornamos con Axiomas. La purificación del carácter es un tema inmerso en la Biblia, no con estas palabras, pero con textos que nos van mostrando de que Dios tiene un interés especial en la restauración de su imagen en nuestras vidas. Y las dos parábolas de Jesús en el capítulo 25 de Mateo nos muestran esto. ¿Quieren hacernos un breve comentario, Juan Carlos? Bueno, hay dos parábolas interesantes, pero tal vez antes señalar que este capítulo de Mateo 25 es escatológico, ¿no? O sea, nos muestra realmente qué es lo que va a pasar, y es para los que están dentro de la iglesia, aquellos que creen en el Señor. La primera parábola, las 10 vírgenes, donde nos habla acerca de que el Espíritu Santo es el aceite, pero también es importante que tengamos en cuenta que ese aceite también simboliza la adquisición de carácter, del carácter, ¿no? Entonces, están las 10 vírgenes, 5 de ellas comenzaron a pedir, y yo no puedo pedir a alguien que cambie mi carácter o un poquito de su carácter. Yo tengo que desarrollar mi carácter, y ese carácter lo voy a hacer gracias a la conexión y al derramamiento del Espíritu Santo en mi vida. Y entonces eso me va a ayudar a poder reflejar el carácter de Cristo. Ese carácter va a ser visible en las acciones de la persona. No estamos hablando de salvación por obras, pero el capítulo 25 al final, cuando habla de la separación entre ovejas y cabritos, va a decir, estos actúan de esta manera porque su carácter es semejante a la de Cristo. Rolando, ¿quieres comentar algo sobre esto? Así es, creo que es determinante porque lo que mencionábamos ya en los comentarios, ¿no? La separación de los cabritos y las ovejas será un asunto que tenga que ver con el carácter. Dice que aunque Jesús no inculca la salvación por obras aquí, vemos la importancia de desarrollar un carácter que jugará un papel importante en el plan de salvación. Porque fíjese, pastor, nosotros con el carácter prácticamente determinamos de qué bando vamos a estar en este gran conflicto, por ejemplo. Entonces, viviendo en este conflicto, nuestros principios, aquello que adquirimos, nos va a determinar de qué lado y de qué bando vamos a estar. Ahora, las obras son importantes, porque en esta parábola de las ovejas y los cabritos, esas separaciones, ¿por qué separa las ovejas? Porque la Biblia menciona, dice que allí Jesús menciona, yo estuve en la cárcel, tuve hambre,
me diste de comer, tuve sed, me vestiste, o sea, son acciones que allí los que fueron separados como ovejitas, pues se vio eso, y eso es parte del carácter, ¿no? Claro, y esas acciones no son con el propósito de agradar a alguien o de ganar algo, sino como resultado de su entrega, de su amor, de la transformación que el Espíritu Santo hace en su vida. Por eso es que inclusive dice, ellos mismos son hasta... No lo tomaron en cuenta. Dice, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Porque ellos no lo hacían pensando en una recompensa, sino porque parte de su forma de vida, su carácter, su esencia, era el amor al prójimo, por ejemplo, ¿no? Tal vez es aquí un punto importante. Cuando yo paso por sufrimiento, entiendo el sufrimiento de la otra persona. Entonces ahí es donde el Señor tal vez permite que pasemos por el fuego refinador, por los problemas, las dificultades, para que nosotros podamos luego actuar no por la salvación simplemente, sino porque también hemos pasado por ese momento y podemos ayudar a esas personas, ¿no? Bien, yendo un poquito más adelante de la lección, Daniel habla acerca del tiempo del fin también, de momentos en los que pasará el pueblo de Dios. Y dice aquí los entendidos, Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y habla principalmente de personas entendidas. ¿Qué significa esto en este contexto de la edificación del carácter, de la purificación del carácter? Recordemos que va a haber en el tiempo del fin un tiempo de angustia, como no lo hubo. Y Daniel 12 nos da una descripción de los justos y aquellos que de pronto no, se los denomina impíos, ¿no? en la Biblia, aquellos que no confían, aquellos que no temen al Señor. Entonces, en este asunto, ¿quiénes son los entendidos? La comprensión de los acontecimientos finales, la comprensión de la dura prueba que ellos van a pasar por el tiempo de angustia, solamente lo comprenderán aquellos que están en el temor del Señor, comprendiendo las verdades eternas, porque de otra manera no podrá ser. Y ahí veo muy claramente el hecho de poder perseverar en las Sagradas Escrituras y en la comprensión, porque de otra manera la gente en el tiempo del fin no va a entender lo que está sucediendo. Pero aquellos que contemplaron, aquellos que se prepararon, aquellos que, como las vírgenes allí, se rindieron comprendiendo la importancia de prevalecer en su carácter, pues van a prevalecer. Ahora, este grupo de entendidos, ojalá que si estamos en el tiempo del fin, podamos ser parte de este grupo especial. Vive en un ambiente de comunidad. No es el cristiano que cada uno busca la edificación de su carácter individualmente, porque alguno cree, ¿no?, que no necesita ir a una iglesia, no necesita participar, ni estar, luchando con entender al otro dentro de una misma comunidad, pero la Biblia contiene elementos claves que nos hablan de que este proceso de crecimiento, purificación del carácter es conjunto también, es corporal. Eso menciona el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, verso 11 al 16, especialmente el verso 12, nos muestra que a fin de que los santos sean perfeccionados, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, nosotros no podemos mostrar nuestro carácter a nosotros mismos. Nosotros necesitamos que una comunidad vea cómo nosotros hemos transformado ese carácter gracias a las pruebas, a las dificultades que hemos pasado, ¿no? Entonces, eso es importante. Nosotros debemos experimentar, vivir en esa comunidad, porque Dios tampoco fue la idea de Dios que nosotros estuviésemos solos, sino siempre acompañados. Por un lado es la comunidad de creyentes y por otro lado dentro de la sociedad mayor, que es lo donde debemos ser la sal, la luz, somos espectáculo al mundo, pero el desarrollo del carácter tiene que ver con, Pablo lo menciona, ¿no? Soportaos los unos a los otros, menciona de que nosotros debemos
preferirnos los unos a los otros, hablando de la iglesia, la función de cada uno de los miembros del cuerpo es diferente a tal punto que no podemos compararnos con el otro. Todo esto llega a ser parte de la formación y la purificación del carácter. Ahora, Rolando, ¿cuál es la medida? ¿Hasta dónde se nos desafía que lleguemos? ¿A dónde apuntemos en esto de la edificación del carácter? Hay un ideal, ¿no?, que es el carácter de Cristo. Sin embargo, es un gran desafío, vuelvo a repetir, en el tiempo y en el contexto en el que vivimos. Acá la lección menciona algo interesante, ¿no? Es fácil ser agradable cuando estás solo o con extraños, pero es más difícil ser amable o tener un carácter como el que quiere el Señor con aquellos que no te agradan o con aquellas personas con las cuales tal vez no te caen. Entonces es allí donde el Señor nos pide manifestar. ¿Y eso cómo lo hacemos? En comunidad, con personas, porque no somos una isla o una roca ahí que está aislado, ¿no? Necesitamos emanar aquello con las personas. Un principio importante es, ¿no?, ¿qué debo hacer, qué no debo hacer? Preguntarme, ¿qué haría Jesús en lugar, si estuviera en mi lugar? ¿Cómo actuaría? Y eso nos va a llevar a ver si estamos nosotros llegando a ese objetivo, que es imitar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Como el texto bíblico dice, a la estatura y plenitud de Cristo. Así es. Amigos, estamos ya en la parte final, vamos a una pausa y volvemos con las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Gracias, queridos amigos, por compartir con nosotros este espacio, este momento en su vida. Hemos llegado al final de esta lección contemplando el rostro del orfebre. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros y por favor tienes unos instantes para concluir. Bueno, quiero leer una cita de la hermana Elena G. White. Ella dice, el carácter no se transfiere, no puede comprarse, ni venderse, ni adquirirse. El Señor a cada uno ha dado una oportunidad de obtener un carácter mediante las horas de prueba. Quiero animarte, querido amigo, querido hermano, que no te des por vencido. Las pruebas tienen un propósito, fortalecer tu carácter. Amén. Rolando, gracias por estar también en esta oportunidad con nosotros. De igual forma, tienes unos instantes para concluir. Queridos amigos, yo animo para que cada uno de ustedes puedan trabajar en la edificación de su carácter. Y el carácter no se lo edifica de la noche a la mañana, es un proceso. Así que cada día nosotros podamos contemplar aquel que va a transformar nuestro carácter, y es Cristo Jesús. Amén. Leo también otra cita de la Educación, página 225. Dice, la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Que cada uno de nosotros pueda estudiar más la Biblia, estudiar más textos que ayuden a entender mejor la Biblia, para que nuestro carácter vaya desarrollando, sea purificado a través del Espíritu Santo y se vaya asemejando cada vez más al Señor Jesús. Que el Señor te acompañe en esta jornada. Axiomas, más allá de la evidencia.